es una orden del Poder Ejecutivo. Paula Rossi, contanos los detalles. Así es, Hugo. Se extienden las sesiones extraordinarias. Este es el documento que llegó desde el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de la Nación. Se va a publicar en el boletín oficial en lo inmediato. El artículo 1 dice: prorróguense las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por decreto el 22 de diciembre de 2023 hasta el 15 de febrero de 2024. Así que hasta el 15 de febrero de 2024, sí, sesiones extraordinarias, así lo determina el Poder Ejecutivo, sí, el Gobierno. Ahí ves, al final del documento, Juli, si lo podemos subir, vas a ver la firma del presidente Javier Milei, a la derecha, y la firma de Nicolás Posse, jefe de gabinete de ministros. Es un dato muy importante. El presidente está trabajando ahora mismo en la Quinta de Olivos. Es una decisión de las últimas horas. Se venía evaluando esta posibilidad teniendo en cuenta que el gobierno cree que la ley va a salir, que van a haber modificaciones. Hay un primer bosquejo sobre estas modificaciones. Nicolás Massot, como uno de los dialoguistas de la oposición, están planteando modificaciones, pero ahí vemos la firma del presidente, la firma de Nicolás Posse. Acaba de surgir: el presidente pide la ampliación de las sesiones extraordinarias. Sí, y te sumo un dato más, porque en el artículo 3 de este documento, que como decimos es un decreto que se va a publicar en el boletín oficial, se incluyen ciertas cuestiones, ciertos proyectos de ley a tratar en el Congreso durante este actual periodo de sesiones extraordinarias que decíamos que se van a extender hasta el 15 de febrero de 2024. Hay distintas cuestiones, por ejemplo, proyecto de ley por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio adiestramiento combinado para la defensa de los recursos pesqueros argentinos, y da más detalles con respecto al proyecto. Otro es por el que se sustituye un capítulo, ahí en una ley, y hay un tercer proyecto de modificatorio del Código Penal y de la Ley 25.246 respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Así que, además de extender el periodo de sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional lo que hace es incluir 3 proyectos de ley más para que se traten durante este tiempo tanto en diputados como en senadores. Así que es muy importante lo que acaba de pasar. Como decimos, llegó al Senado, o sea, viene antes del decreto, que es lo que estamos mostrando, viene con un mensaje para la Cámara de Diputados, con un mensaje para la Cámara de Senadores, y en lo inmediato entendemos que va a ser publicado en el boletín oficial porque tiene fecha de viernes 19 de enero de 2024. Y como vos decís, tiene la firma del presidente y de Nicolás Posse. Y doble chequeado en el gobierno y en el Congreso, que bueno, esto está pasando en este momento. Bueno, información relevante. Reiteramos, el gobierno extiende las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. Es una información que surge justamente de este decreto que acaba de firmar el presidente Javier Milei. Bueno, las primeras repercusiones aquí, estamos con una mesa de lujo para tratar este tema, entre ellos del diputado nacional Nicolás Massot. ¿Tu opinión sobre esto? No, me parece que era necesario. Hay una cuestión operativa, obviamente, que es que esto tiene que ir al Senado. Sí veo una anomalía, digamos. Generalmente cuando se tratan estas leyes de tanta complejidad, las cámaras trabajan juntas, precisamente porque uno lo que busca es que cuando la sanción de diputados va al Senado, el Senado ya tenga incorporados los cambios que los propios senadores querían meterle a la ley en la ley original que salga de diputados. Así se trabajó durante mucho tiempo. Esto está ausente hoy. Y yo creo, lamentablemente, hay alguna posibilidad de que el Senado le meta modificaciones a la media sanción de diputados y eso tenga que volver a diputados para ser convalidado o no, digamos. Y eso va a estirar el proceso algunas semanas más. Esto es parte de un procedimiento, una técnica legislativa. Es parte de un procedimiento y no hay ninguna especulación, por lo menos de parte de los bloques que estamos dispuestos a... Vayamos de mayor a menor. El gobierno, que gana con una mayoría claramente y que vos, un sector de Juntos por el Cambio, si es que existe, acompañó, toma 2 herramientas, 2 caminos. Un DNU que tendrá sus cuestionamientos, sus organismos de control eventualmente en la justicia, tal vez termine en la Corte, y una ley que propone en el Congreso, que marcha. Sesiones extraordinarias, hace más de 20 años que justamente no se trabaja
en un enero, todos los bloques trabajando. Yo te escuché en tus intervenciones, me parecieron más que interesantes como siempre, y ahora se amplían las sesiones extraordinarias. Entonces arrancamos de una decisión política del gobierno que pone a trabajar al Congreso. ¿Eso está bien? No, eso está muy bien. Digamos, la anomalía, Eduardo, tiene que ver con que también, no, con que el gobierno también, al ser un gobierno, digamos, nuevo, con mucha gente nueva, digamos, que lógicamente, y es más que normal, nos pasó a todos, paga una curva de aprendizaje, digamos, y tarda. El gobierno envió la ley el 3 de enero. Sí. No es que decir, ¿qué pasa en general? Se sesiona en diciembre porque los gobiernos tal vez llegan con algo más de preparación, envían la ley el 12 de diciembre y se discute, como pasó muchas veces, el 28, el 29, el 30 de diciembre. No es una cuestión que tenga que ver con una anomalía del Congreso. Tiene que ver con que el Poder Ejecutivo tardó en acomodarse, tardó en armar la propuesta y la mandó en enero. Te hago el comentario, ¿sabes por qué? Porque estamos en un escenario, muchas veces, que es de cambio de era. Evidentemente, algunos señalan, y ahora seguramente Aguilar tendrá una opinión, Nahuel es diputado de la provincia de Buenos Aires, seguramente la tiene, ahí la acompaña el gobierno. Se habla de cambio de era, de batalla cultural, en fin, muchos dicen dejamos atrás el populismo kirchnerista, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay una decisión gubernamental y una actividad justamente de los legisladores que es interesante. Ahora, después hay una discusión que se está dando. Por supuesto. Y después hay un gobierno que tiene interlocutores que van al Congreso, los ministros han ido y que aceptan cambios. Hasta acá estamos bien con lo formal. Sí, por supuesto. Eso comenzó ayer, ¿no es cierto? Ayer la novedad fue que el gobierno, por primera vez en este tiempo, se alejó tal vez de la descalificación. Veremos si el presidente no la retoma el fin de semana. Sería bastante sano que no lo haga, pero tanto su derecho a hacerlo. Pero por primera vez el gobierno parece haber entendido la importancia de sostener los cambios en el tiempo. Porque la Argentina, cambios de era, ha tenido infinidades. ¿Como este? Con un presidente... Mira, cada uno habrá tenido sus particularidades. Después el compañero Aguilar, que tiene algunas canas más que yo, nos podrá ayudar a repasar algunos. No, pero lo que quiero decir es... Tenemos un presidente que no tenía antecedentes políticos, que viene... ¿no? No, está bien, está bien. Y cada uno tiene sus particularidades y son destacables, digamos. No quiero menospreciarlo. Lo que quiero decir, claro. El punto es cambios de era... Hemos sentido muchas veces en nuestra historia. Puntos de inflexión, esta vez sí arrancamos. ¿Cuántas veces pasó? A ver, lo importante es que dure. Entonces, lo que tiene la dinámica democrática y parlamentaria es que como la alternancia es un pilar fundamental y acá nadie se va a quedar a vivir en el poder por más delegaciones extraordinarias que pida. Demostró con esta democracia. Exactamente. Entonces lo importante es que los acuerdos no son solamente para juntar un poroteo que te permita sacar una ley circunstancial. Tienen que ver con que los cambios ocurran y duren. Entonces, en ese sentido, este tiempo que parece excesivo, 3-4 semanas, son cimientos para que algunas de estas cosas que nosotros también consideramos muy relevantes, no solamente ocurran, sino que ocurran de la manera que tienen que ocurrir. Me tomo 30 segundos más porque el DNU y el capítulo 4 judicializado es el mejor ejemplo. Digamos, estamos rifando por elegir un mal camino. El capítulo 4 es la reforma laboral, que básicamente tiene 3 pilares. Desde Alfonsín para acá se quiso hacer una reforma y no se pudo. Mirá, el mundo va cambiando. En Alfonsín para acá no había la industria del juicio que existe hoy, no había los pasivos laborales que existen hoy, ni la informalidad que existe hoy. Hoy en día, lo que nosotros decimos es, había y hay una mayoría del Congreso que está dispuesta, y que lo dijimos en campaña a los distintos espacios, básicamente a acompañar una redeterminación de las multas, un final de los multiplicadores que termine con la incertidumbre en la finalización de los vínculos laborales, un fondo de cese de empleo y una prórroga del periodo de prueba. Digo, 3 de las cuestiones más importantes del capítulo 4. Que te digo más, hasta la CGT lo ve con buenos ojos. ¿No? Uno parece que el paro es en contra de todo. Bueno, hay otras cuestiones. La CGT ya ha declarado, hay gremios importantísimos, muy relevantes de la CGT, que ya aplican estas cuestiones. Entonces lo que quiero decir es, a veces, Eduardo, elegir mal el camino, como un DNU, que no tiene estabilidad jurídica, es un problema del gobierno. Claro, claro. Te escuchamos primero Aguilar y después Nahuel, a ver. Sí. Sí, yo creo que lo más relevante que nos está pasando es que en enero están las instituciones trabajando a pleno. El Poder Ejecutivo con una iniciativa extraordinaria, un nivel de trabajo en las cámaras nunca visto, está funcionando el Poder Judicial, hay paro, que finalmente es el derecho de huelga, uno podrá estar a favor o en contra, pero están todas, obviamente está a pleno
la libertad de prensa. Sí. Yo creo que esto es extraordinario. Es decir, Claro. si se llama cambio de era o no, a mí me gusta esta era. O sea, que esto esté ocurriendo me parece un dato muy positivo, que hay que reafirmarlo y plantear que aquí tenemos una Argentina con una plenitud de su vida institucional y que no hay ningún motivo de las emergencias para que pierda calidad institucional o cantidad de trabajo. Nahuel. Está ocurriendo y creo que hay que darle la bienvenida. Nahuel, sobre todo sobre el capítulo laboral que ahora retomamos con Nicolás Massot. Sí. No, a ver, primero que nada, celebro, yo tengo que hablar de lo que realmente estoy adentro, la legislatura de la provincia. Yo celebro que se extiendan las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero, porque eso indica que somos un gobierno completamente democrático y que queremos discutir absolutamente todo. Por ahí lo que a Javier y lo que a Javier Milei, a la presidencia, a nosotros nos molesta muchas veces, y esto se lo quiero decir a la gente, lo que nos molesta muchas veces es esa doble cara que se presenta en la política tradicional. ¿A qué te referís? La legislatura de la provincia de Buenos Aires. Se aprobó un endeudamiento gigantesco, un impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Nunca se debatió por ninguna comisión, por 0 comisiones, no fue ningún ministro a hablar. Y cuando llega esos mismos espacios que apoyaron ese proyecto, cuando llegan a Nación, parece que justamente se convierten en paladines de la democracia. Entonces, por ahí, nosotros hablamos, no por descalificar a la política, pero sino desde una bronca que nos sucede. Digo, nos están poniendo palos en la rueda a una transformación, a un cambio donde nosotros estamos totalmente abiertos. Digo, el gobierno de Javier está totalmente abierto. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Massot, que está aquí, sobre el tema sobre el capítulo de reforma laboral? No, obviamente nosotros el capítulo de reforma laboral queremos que salga como está. Digo, volvemos a lo mismo. Hoy está en la justicia desde el retorno de la democracia. La fecha siempre se intentó cambiar un poco la reforma laboral, nunca se pudo. La verdad, nuevos cambios, un cambio de época. Espero que esta vez se pueda avanzar, porque la realidad es que la situación laboral está en un pésimo estado justamente por las leyes actuales. Paula. Massot, ustedes estuvieron en esta mesa de diálogo, si se quiere, con Menem, ¿no? Con La Libertad Avanza. ¿Estuvieron? Sí, sí, sí. De momento, ¿cuáles son los tiempos que se están barajando? Bueno, el gobierno se ha llevado, insisto, el día de ayer recién comenzó efectivamente este intercambio en el detalle de la ley y esta comprensión del gobierno de que para llevarse lo urgente y lo importante y acordar para que sea duradero en el tiempo, no tiene que descansar en las fuerzas del cielo, sino en las fuerzas del número y la mayoría, ¿no? Digo, eso es una novedad que nosotros celebramos. Se ha llevado una cantidad de modificaciones que tienen que estudiar entre los equipos de gobierno. Quedaron ellos en contestarnos durante el fin de semana, nosotros estamos atentos. El mejor de los mundos, si hay un acuerdo, es que el día martes busquemos un dictamen. ¿El dictamen y el día lo van jueves, a escribir en conjunto? Bueno, eso depende de... ¿Quedaron en eso? Pero no. Digamos, acá hay cosas muy importantes. Nosotros todavía esperamos que el gobierno ceda a su pretensión de gravar las exportaciones y de ponerle más impuestos a las economías regionales y al sector exportador que va a sacar el país adelante. Entendemos que no lo necesita, entendemos que hay maneras de que el gobierno, muy puntuales, de que el gobierno compense lo que pensaba recaudar de eso digamos, desarmando subsidios de regímenes especiales que los tenemos sobre las narices y que todos los espacios políticos, al menos Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, dijimos en campaña que íbamos a hacer. Ellos lo están analizando. Obviamente que en la medida en que cedan a eso, que entiendan que si quieren vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tienen que respetar los juicios a los jubilados, que tienen que respetar las deudas de las provincias. Pasar por el que Congreso. Pasar por el Congreso, por supuesto, en la medida en que acepten, como ayer nos dijeron, que el proceso de privatizaciones también no sea producto de una delegación extraordinaria en un gobierno que, bienvenido sea, cuente con tanta gente con experiencia en el sector privado, pero que no hay que dejar de mirar que hay una cantidad de conflictos de interés que es sano que se controlen. Es decir, si todo eso ocurre, el día martes nosotros tenemos toda la voluntad de dictaminar. ¿Cuál es el dictamen? Bueno, es un dictamen que los bloques que estamos dispuestos a darle al gobierno esta herramienta
proponen modificaciones y el gobierno se acerca a firmar nuestro dictamen. De no ser así, la discusión no es que se va a trabar. Habrá dictámenes diferentes e iremos a discutir al recinto. Acá no hay ninguna voluntad de trabar esto e insisto, lo más importante, nosotros queremos que el gobierno tenga la herramienta en las cosas que coincidimos. ¿En qué coincidimos? Equilibrio fiscal, desregularización de la economía, fomento de la iniciativa privada y fomento de las exportaciones. Sí. Por eso vemos contradicciones que queremos corregir. Si el dictamen es el martes, ¿hay recinto el miércoles en medio del paro general o van a decir no, mejor el jueves porque eso genera es algo, cierto... digamos, eso es, me parece que es innecesario. Nosotros en el 2017 tuvimos una experiencia que esperemos no se parezca en nada, pero no creo que haya que tentar a la suerte. Esa sesión no se cayó por falta de acuerdos o voluntades adentro del recinto, se cayó por el clima afuera. Entonces me parece que tal vez haya gente que busque un contraste, que busque alguna cuestión de comunicación. Lo entendemos y es respetable. La verdad es que no parece para nada prudente y además hay que tener en cuenta una cuestión. Es decir, muchos legisladores que no forman parte de las comisiones que discutirían el martes viven en sus provincias, tienen trabajo de legislador en sus provincias, tienen que volar en un día de paro, digamos. No hay ninguna diferencia entre hacerlo el día miércoles o el día jueves. Eso va a ir al Senado y el Senado no lo va a tratar un día antes. Una un día opinión después. rápida sobre el capítulo laboral, que quedó pendiente para mí y no sé si está del todo claro. La opinión es la siguiente, Eduardo. Es una cuestión absolutamente... Soy Hugo Machiavelli, te lo aclaro por... No, Eduardo. Eduardo. No te preocupes. Hay un Machiavelli, que se llama Eduardo. Machiavelli, pero bueno, no Hugo, te preocupes. Te voy a decir 4 veces Hugo por las 4 veces que te dije Eduardo. Esto es muy relevante. O sea, en un contexto tan recesivo, que por supuesto no tiene que ver con este gobierno. Digamos, este gobierno puede, digamos, profundizar la recesión o no, pero es una recesión que ya venía totalmente activada, eso está totalmente claro. Ahora, tenemos que estar preocupados por algo expansivo. La reforma laboral es expansiva, digamos. Sí. Ahí hay cientos de miles de pymes preparadas para tomar decisiones de empleo y de inversión. Sí. Entonces, es muy relevante que eso tenga seguridad jurídica. Haber elegido un DNU como herramienta que, insisto, porque nosotros se lo advertimos previamente a distintos funcionarios del gobierno antes de que firmen el DNU, sobre este punto tenían mayoría. Y no solamente tenían mayoría, no va a lograr nunca su cometido en la manera en que dependa de un DNU que puede ser revocado ante cualquier cambio de mayoría. Entonces lo que nosotros decimos, y el gobierno lamentablemente todavía no acepta, es las cuestiones relevantes del DNU que necesitan estabilidad jurídica, ¿por qué no las discutimos en la ley? ¿Por qué no constituyen la bicameral? ¿Por qué no comenzamos un debate sobre el contenido del DNU, muy relevante para la Argentina en muchísimos puntos, que sea un espejo de lo que pasó en el plenario de comisiones la semana pasada y esta? ¿Cuál es el temor? Si es una herramienta que queremos que sea efectiva, tiene que ser jurídicamente solvente. Y esto es todo menos jurídicamente solvente. No vamos a lograr ningún empleo en la medida en que insistamos de esta manera. Pero perdón, por ahora las trabas o los amparos que se hicieron lugar en la justicia laboral no fueron rechazados por la Corte, por ejemplo, y fueron apelados por el gobierno, ¿no? Estoy de acuerdo, pero vos pensás que va a haber muchas decisiones de empleo que tienen que ver con importantes apuestas de las compañías que ocurran con este nivel de fragilidad. Yo creo que no. Entonces no tiene demasiado sentido. Lo digo de manera positiva, es decir, esta idea de que ponemos palos en la rueda. Estamos dispuestos inclusive a darle firmeza a muchas de las cuestiones que están en el DNU. Lo que es importante entender es que esto hay que hacerlo de la manera que el gobierno parece haber entendido esta semana, que es juntando acuerdos. ¿Qué decís sobre este tema? Seguramente un contrapunto, ¿no? Una visión distinta. Sí, no, a ver, el DNU cuando se plantea es justamente con necesidad y con urgencia. Los tiempos de la gente no son los mismos tiempos de la política. Digo, yo pongo un ejemplo muy claro. Cuando se prende fuego una casa, ¿qué necesitas? Un bombero. Ok, pero vos para llamar a ese bombero necesitas que el camión funcione, que haya agua, que el camión tenga combustible, que haya bomberos. Digo, esto es la parte de un todo que la primera medida del gobierno fue enviar el decreto de necesidad de urgencia que en el Congreso duermen 400 DNU que jamás trataron. Digo, ¿por qué esa voracidad con el DNU de Javier? Digo, no es ni más ni menos que lo que habíamos dicho en campaña que íbamos a hacer, lo mandamos por el DNU. Hoy está presentado. No sé si quedó claro el sentido de lo que yo decía. Yo no estoy cuestionando. Yo precisamente lo que estoy diciendo es que si ustedes pensaron que tenían necesidad de urgencia, el trámite judicial
para que esto esté firme, que hoy está volteado, va a ser mucho más largo que el parlamentario. Claro. O sea que fue bastante poco prudente o bastante poco efectivo la decisión que se tomó. bueno, vamos. Es exactamente lo que estoy diciendo. O sea, a los bomberos los pararon y tenían floja la BTV. Quiero decir, o sea, Pilar, ¿una opinión sobre Sí, esto? yo coincido con lo que plantea Nicolás claramente. Acá hay un sistema institucional que es el sistema institucional argentino. En ese sistema institucional hay procedimientos que hay que cumplir y que además hay la voluntad política y el número para acompañar al gobierno. Entonces lo que hay que hacer es acordar que esa voluntad política se transforme en los procedimientos y los instrumentos correctos. Creo que la actitud que tiene hoy la mayoría de la oposición es de colaborar para que este gobierno tenga los instrumentos. Lo que hay que transformarlo es en seguir los procedimientos correctos, nada más que eso. Muchas gracias, Nicolás Mazó, por tu visita. Por favor, a lo ustedes. mismo Diego, lo mismo Nahuel. Interesantísimo escuchar este debate.